En su Biblia, en el libro de Efesios, seguimos estudiando ahí, libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Desde el verso 6 hasta el verso 14. Efesios capítulo 5, desde el verso 6 hasta el verso 14, dice así: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta a todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permites pasar con tu palabra para poder aprender de ella. Es interesante pensar en el texto que nos leía nuestro hermano Pablo ahí en Salmo, porque dice que tu palabra alumbra, y sin duda que ella hace eso en nuestras vidas. Ella alumbra poniendo en evidencia lo que está malo, para que no lo volvamos a hacer. Y Señor, ese es nuestro deseo ahora, esa es nuestra oración ahora, que tu palabra alumbre a nuestros corazones, para que podamos comprender claramente qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú demandas de nuestra vida. Gracias, Padre, por Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Se acuerdan, hermano, que estamos estudiando en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, el capítulo número 5? Ya hemos estudiado, creo que 2 semanas, no consecutivas, porque partimos hace como un mes y una semana atrás. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de retomar este capítulo, y hoy día seguimos de nuevo porque entre medio hemos tenido algunos paréntesis. Pero cuando comenzamos hace un poquito más de un mes y 2 semanas probablemente, comenzamos hablando de la necesidad que tenemos como hijos amados de Dios de ser imitadores de nuestro Padre. ¿Se acuerda verso 1? Sed pues imitadores de Dios como lo que somos, hijos amados. Ahora, dijimos que el texto, el pasaje que estamos leyendo en Efesios, es bien claro en indicarnos qué son aquellas cosas que nosotros debemos de realizar si queremos parecernos a nuestro Padre, si queremos imitar lo que Él hace. Y las cosas que aparecen acá son 3 básicamente. Debemos andar en amor porque Él es amor. Debemos andar en luz como hijos de la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Pero también debemos andar sabiamente, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y debemos andar sabiamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, ¿qué es lo que es? Eterno. ¿No es cierto? ¿O sabio? Es sabio y eterno. Pero nosotros debemos andar en sabiduría porque Él es sabio. Él es sabio. Hoy día, bueno, hace 2 semanas estudiamos el hecho de que debemos andar en amor. Y hoy día vamos a estudiar el hecho de que debemos andar en luz. Ahora, quiero decirle una cosa que es interesante. Mire, vaya conmigo un momentito, un poco más atrás, Efesios capítulo 4, verso 15. ¿Qué es lo que dice el texto ahí? Nosotros debemos seguir algo. ¿Qué cosa debemos seguir? ¿En qué? ¿Es fácil? ¿Por qué no es fácil seguir la verdad en amor? Felipito, ven, ven. ¿Por qué no es fácil seguir la verdad en amor? ¿Por qué, Jackie? Porque la verdad a veces duele. Porque la verdad duele. A veces, sí, a veces duele. Por lo tanto, para que la verdad no duela, ¿qué tendríamos que hacer?
Dicha ¿en qué? En amor. En amor. Pero a veces justificamos erróneamente no decir la verdad porque el amor cubre ¿qué cosa? Multitud de pecados. Entonces, ¿para qué le voy a decir yo la verdad si el amor cubre multitud de pecados? Por lo tanto, yo lo amo nomás. ¿Eso es verdadero amor? No, ¿no es cierto? Si usted ve que su hijo o su hija se está equivocando en algo, ¿usted le va a corregir? ¿Por qué le odia, verdad? Porque le molesta, porque quiere ser ¿cómo? Molestoso con su hijo, con su hija. Bueno, algunos hijos dicen que sí. Gracias. Bueno, fuiste literal, Felipe. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? Porque somos odiosos con ellos, ¿verdad? ¿Sí? O corregimos a nuestros hijos porque les amamos. Y porque no queremos que ellos repitan los mismos errores que probablemente nosotros cometimos. Ahora, no es fácil seguir la verdad en amor. No es fácil. Pero es interesante que cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos imitar a Dios como hijos amados y debemos andar en amor y debemos andar en luz, luego de eso, más tarde que eso, después de eso, nos dice que debemos andar sabiamente. ¿Sabe por qué? Porque evidentemente necesitamos ser sabios para poder seguir la verdad en amor. Tiene que haber un justo equilibrio. Yo por la verdad podría ir cortándole la cabeza a todo aquel que se equivoque, ¿no? Todo aquel que peque. Ahora, si fuese así, quiero decir una cosa, probablemente en este templo, en esta iglesia particular, no quedaría ninguno, ni siquiera yo. Porque todos pecamos. Entonces andaríamos todos descabezados. ¿Eso es lo correcto? ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? No, ¿no es cierto? ¿Debo confrontar el pecado con firmeza? Sí. Al pecado se le llama pecado. De ahí que algunas veces le he mencionado, cuidado hermanos con la versión de la Biblia que usted utiliza. Porque hay ciertas versiones más modernas de la Biblia que han dejado de utilizar palabras que son claves para el Evangelio. Pecado, justicia, sangre, cruz. Y esas palabras son claves para entender nuestra relación con Dios. No fue una equivocación mía, no fue un error mío el que me separó de Dios, fue mi pecado. Y cuando yo cambio la palabra, lo único que estoy haciendo es suavizar la palabra para yo humanamente sentirme mejor. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay ciertas corrientes doctrinales, teológicas, que hoy día han centrado el Evangelio en el hombre, quitándole la gloria a Dios. Y el Evangelio no se centra en el hombre. El Evangelio se centra en Dios, su gloria y su Hijo, no el hombre. Entonces hay que tener cuidado con algunas cosas. Con esto en mente, vamos al pasaje que tenemos que estudiar hoy día. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe. De alguna forma el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Juntar, unir la necesidad de andar en amor con la necesidad de andar en luz, por medio de esta advertencia. Nadie os engañe. Ahora, ¿qué significa en este texto, en este contexto, la palabra engañar? ¿Qué es engañar en este texto? Déjeme preguntarle a usted, ¿qué es engañar? ¿Qué significa para usted engañar? Mentir. ¿Ya? ¿Mentir? ¿Qué más? ¿Alguien dijo traicionar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Traicionar? Defraudar. ¿Defraudar? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No escuché. ¿Qué dijeron? Engañar. Engañar. Bueno, sí, engañar.
Omitir la verdad. Omitir la verdad. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿No? Cambiar la verdad. ¿Ya? ¿Sabe que en el texto original la palabra engañar aquí significa empequeñecer? Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con mentir, defraudar? ¿Qué más dijeron? Traicionar, omitir la verdad, cambiar la verdad. ¿Qué tiene que ver empequeñecer con todas esas cosas que nosotros dijimos? ¿O que ustedes dijeron? Bueno, empequeñecer ahí tiene el sentido de quitarle la importancia real que tienen las cosas. ¿Se acuerda que cuando se habló de andar en amor, el apóstol Pablo, cuando escribe un poco más arriba acerca de la necesidad que tenemos de andar en amor y no practicar ciertos pecados? No sé si recuerda los pecados que se mencionan. Verso 3 en adelante. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esos pecados que se mencionan ahí, como cualquier pecado que nosotros cometemos, son eso, pecado. Algo que ofende, que deshonra, que desagrada a Dios. No sé si usted recuerda la historia de José. José se vio enfrentado después que fue vendido por sus hermanos, después que fue vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar. Él se enfrentó a la esposa de Potifar día tras día, que la mujer venía y le decía, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. Mire, yo no sé cómo sería, creo que se llamaba Potifera. Yo no sé cómo sería ella. Pero se me ocurre que no era fea. Se me ocurre que no era fea. Y día tras día venía a incitar, día tras día venía a tentar a José. Y la respuesta de José a mí me conmueve. Porque quiero entender algo. José debe haber tenido más o menos unos 18 años, no más que eso, cuando está en esa situación. José tenía todas las excusas, justificaciones para rebelarse en contra de Dios. Fue vendido por sus hermanos, está lejos de su tierra, está lejos de sus padres, está lejos de su religión. Sin embargo, la respuesta de José hacia la mujer de Potifar era, ¿cómo yo podría pecar contra Dios primero y hacerle daño a Potifar? Porque hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Cada vez que nosotros pecamos, contra la primera persona que pecamos es contra Dios. Y lamentablemente, los alcances de nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, alcanzan a quienes nos rodean. Y dependiendo del tipo de pecado, que para Dios todos los pecados son igualmente condenables, pueden alcanzar a un gran número de personas. Pablo, cuando une la necesidad de andar en amor con la necesidad de andar en luz, dice, nadie os engañe, nadie le quite la verdadera importancia que tiene el pecado. Humanamente, naturalmente, lógicamente, somos de calificar, somos de categorizar los pecados, ¿no? Un robo hormiga no es tan grande como un robo a mano armada. Pero a los ojos de Dios es robo igual, ¿no? El asesinato de alguien no es tan grave como un chisme. Es más, solemos justificar el chisme, ¿no? No, si yo no estaba chismeando, hermano, es para orar. Yo lo que te cuento no es porque yo sea copuchento, para que tú ores. Soy chisme. Y se llama así, chisme. Pecado. Pecado.
Y el apóstol Pablo dice esto: nadie os engañe. ¿Cómo? Nadie os engañe con palabras vanas, huecas, que van a desaparecer. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiero decir esto: la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia vienen por el hombre que mintió en una cosa pequeña e insignificante, como aquel que fue el genocida más grande de este planeta. Un niño que miente sobre una pequeña cosa y no se arrepiente de su pecado y no confiesa a Cristo como su Salvador, va a recibir la ira de Dios sobre sí mismo, al igual como lo va a recibir Hitler. Y usted me dirá: pastor, se está yendo a lo extremo. ¿Cómo va a comparar un niño con Hitler? No, no lo comparo yo, no es que lo compare yo, es lo que dice la Biblia. Cualquiera que comete una falta, que ofende a Dios, que es un pecado, que ofende a Dios y no se arrepiente, tiene la misma condenación que el genocida más grande de la historia de la humanidad. Pero ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Nos engañamos y permitimos que nos engañen, suavizando. ¿No es que Dios es amor? Entonces, como Dios es amor, tendrá que perdonar a ese niño, porque Dios es amor. Sí, pero Dios también es justicia. Y esa es la parte que muchas veces no nos gusta escuchar. Dios es justo, es justicia. Hermano, quiero decirle algo: a Dios no se le entiende con nuestra lógica humana. Cuando nosotros pretendemos entender a Dios con nuestra lógica humana, ¿sabe lo que hacemos? Desvirtuamos su carácter. Y Dios deja de ser el Dios santo de la Biblia para ser un Dios cómodo, ajustable y aceptable por mi forma de pensar. Nadie os engañe en palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Cuando nosotros tendemos también a suavizar el pecado de otro, aceptándolo, considerándolo, recibiéndolo, nos hacemos participantes de esa persona y de su pecado. Porque en otro tiempo erais tinieblas. No sé si recuerda Efesios capítulo 2. ¿Cuál era nuestra condición según lo que nos enseña ahí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuál era nuestra condición en otro tiempo? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y es interesante porque dice algo, que en ese tiempo nosotros seguíamos al príncipe ¿de qué? ¿De las tinieblas? ¿O al príncipe de la potestad del aire? Al príncipe de la potestad del aire. Y le obedecíamos. Pero eso era en otro tiempo. Cuando estábamos ¿en qué? No solo muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo el texto y el contexto del texto que estamos leyendo ahora. Cuando estábamos en tinieblas. Más, ¿qué somos ahora? Luz. Más ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, ¿cómo debemos andar? Como hijos de luz. Mire por favor conmigo por un momento Mateo capítulo 5. Algo que dice el apóstol, algo que dice el Señor Jesucristo, que le dice a sus discípulos. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya hace una comparación. Vosotros sois la luz del mundo. Eso somos nosotros, ¿no es cierto? Y luego dice algo interesante, que pareciera que no tiene mucho sentido. Porque ¿qué sentido tiene que seamos la luz del mundo con una ciudad asentada sobre un monte? ¿Qué sentido tiene? Ya. Ese es el sentido. Esa es la comparación básicamente. Así como una ciudad sobre un monte no se puede esconder,
La luz verdadera, tampoco. Y si nosotros somos la luz del mundo, entonces nosotros por el mundo vamos a ser reconocidos como ¿qué cosa? Como luz. Déjeme preguntarle algo. ¿La gente reconoce en usted la luz de Cristo? ¿O usted pasa piola? Pasa desapercibido. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son sus amistades? Cuando usted llega y se junta con ellos. ¿Siguen en la misma conducta, con las mismas conversaciones que tenían? ¿O paran porque llegó... Perdón la expresión, llegó el canuto, entonces... Delante de él no podemos decir garabatos. Delante de él no podemos contar chistes cochinos. Delante de él no podemos hacer tal o cual cosa. O la gente sigue en la misma. Una luz no se puede esconder, así como una ciudad asentada sobre un monte tampoco se puede esconder. Y Cristo dice nosotros que nosotros somos la luz del mundo. No se enciende, ni se enciende, verso 15, una luz y se pone debajo de un almud. No sé si logra entender esto. Quizás en nuestro contexto no se entiende tan bien. Porque nosotros podríamos encender una luz y ponerla debajo de un almud. Un almud aquí es una almohada, es un cojín. Eso es un almud. Y de alguna manera nosotros podríamos encender una luz y ponerla debajo de un cojín. Porque podríamos poner una ampolleta encendida bajo un cojín, ¿no? Por un rato. Podríamos, hay ciertos celulares que tienen, ¿cómo se llama? Linternas. Podríamos meterlos debajo del cojín, ¿no es cierto? Pero se imagina en este tiempo donde la luz era efecto de algo que se estaba consumiendo, algo incandescente, una vela, en fin, un fuego. Se imagina esconder una luz debajo de un almud. ¿Qué pasaba con el almud? Se quemaba y producía un incendio. Ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esa es la labor, esa es la función de la luz. Alumbrar a todos los que están en casa, que tienen necesidad de la luz, que eventualmente se encuentran en oscuridad o en tiniebla. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor Jesús a sus discípulos. Vosotros que sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero decir esto, hermano, cada vez que usted alumbra como lo que es la luz del mundo, lo único que está haciendo no es traer gloria, no es traer la vista de la gente hacia sí mismo, sino llevar toda esa gloria y la atención de esa gente hacia su Padre. Si usted está alumbrando más de la cuenta y de la forma en que Dios no quiere, entonces usted lo único que está haciendo es atraer la atención y la gloria hacia sí mismo y no hacia quien debe, que es Dios. Recuerde que todas las cosas son para la gloria de Dios, incluidos nosotros, no para la gloria de nosotros mismos. Volvamos al pasaje que estábamos leyendo, Efesios capítulo 5. Verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí hay algo que es clave de entender. Nosotros somos la luz del mundo, no por nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que dice el texto? El verso 8, nosotros somos luz. ¿Dónde? ¿O en qué? Somos luz en el Señor. Nosotros no brillaríamos si no fuese por el Señor. ¿Usted es zapato de gamuza o zapato de charol? ¿Qué es? Quiero decirle esto, sin Cristo es zapato de gamuza. Ni un brillo. Con Cristo es zapato de charol. Brillo que resplandece, ¿no? Ahora, mire, es interesante porque déjeme definir un poco lo que significa la palabra luz en el Nuevo Testamento.
La palabra luz en el Nuevo Testamento es algo que brilla y hace manifiesto, que se enciende y evidencia lo que hay en el lugar donde se enciende. Eso es luz. Pero también luz es que tiene la capacidad de iluminar trayendo luz a algo o a alguien que se encuentra en tinieblas. Eso es luz. Eso es luz. Luz es algo entonces que brilla y hace manifiesto, pero que también tiene la capacidad de iluminar, trayendo luz a algo o a alguien que se encuentra en tinieblas. ¿Sabe que todas las veces que se usa la palabra luz en el Nuevo Testamento, se usa en referencia de Cristo? Porque Cristo es verdaderamente la luz de este mundo. Miren lo que dice Juan, el apóstol Juan, respecto de Cristo y de la luz. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Y no salga de Juan porque vamos a leer varios textos en Juan. En el principio dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entendemos y sabemos que el verbo es Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la luz del mundo. Y las tinieblas, dice algo interesante acá, no prevalecieron contra la luz del mundo, que es Cristo. Verso 9 del mismo capítulo 1. Aquella luz verdadera, que es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros, muertos en delitos y pecados, ciegos, enceguecidos, con todos nuestros sentidos enceguecidos, pudiésemos responder en fe al llamado de Dios a la salvación si estamos muertos? ¿Cómo es posible? ¿Un cadáver responde a estímulos? El día que yo fui a buscar a mi papá, llegamos al lugar con mi hermano, nos abrazamos a su cuerpo. Mi hermano lo abrazó por el tórax y yo abracé su cabeza y lo empecé a besar en la frente. Y a mí me hubiese encantado que por un minuto me hubiese respondido. Por un minuto. Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque era un cadáver, ¿no? Está muerto. Y un cadáver no responde a estímulos. No importa cuánto rato lo besé, no importa cuánto rato le hice cariño, no importa cuánto rato le hablé. No importa. Está muerto. No responde a estímulos. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en esa condición no podemos responder al llamado a la salvación si es que Dios mismo no interviene en nosotros. Y es lo que hace Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. ¿A qué? A darnos esa luz que necesitábamos para poder entender el mensaje de salvación. Pero Juan también dice algo, ¿no? Juan 3:19. Conocemos el 3:16. Poco entendemos o poco conocemos el 3:19. ¿Qué dice el 3:19? ¿Qué hicieron los hombres con la luz? ¿Amaron la luz o amaron las tinieblas? Las tinieblas. ¿Qué hizo el hombre con la luz entonces? La ignoró. La ignoró amando más
las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? Según Juan, Cristo o nosotros. Cristo, hermano. Si usted es luz en el mundo, es única y exclusivamente por su relación personal con Cristo, que es la luz del mundo. Usted lo único que hace es reflejar la luz de Cristo, no reflejar su propia luz. No reflejar su propia luz, sino que la luz de Cristo. La luz de Cristo. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 9, dijo lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se está refiriendo al Mesías, a Cristo. Cristo dijo de sí mismo, Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 9, verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan capítulo 12, verso 35 y 36. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Juan 12, verso 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sabe, hermano? Si hay una característica que va a distinguir a un hombre o una mujer que ha depositado su fe en Jesucristo para salvación, es su relación con la luz y con las tinieblas. Un hombre que ha creído en Cristo para salvación no puede andar en tinieblas. No puede. No puede permanecer en tinieblas. Necesariamente tiene que andar en luz. Pastor, entonces quiere decir que yo no puedo pecar, porque pecar sería una señal de que ando en tinieblas, ¿no? No, cuidado, todos pecamos, todos, de una manera u otra, todos a diario cometemos un pecado, todos. La diferencia está en permanecer en esa situación o condición de pecado. Si tú permaneces, si tú sigues en una condición de pecado, y quiero que escuches bien esto, y no recibes la disciplina del Señor, preocúpate, porque probablemente no eres hijo. Probablemente no eres hijo. Porque el Padre a todo aquel que ama, ¿qué es lo que hace? Disciplina. Y lo azota porque lo recibe como lo que es. ¿Cómo qué? Como hijo. Como hijo. Ahora, si se os deja sin disciplina, como dice el libro de Hebreo, entonces no somos hijos. ¿Qué somos? Palabra fuerte, ¿no? Bastardos. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta esa palabra. Y creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijeran, mira, tú no eres un hijo de Dios, pero eres un bastardo. Pero si pecas, si permaneces en pecado y no recibes la disciplina del Señor, cuidado, preocúpate. Pregúntate si verdaderamente eres un hijo de Dios. Una situación una característica que va a distinguir a los hijos de Dios es su relación con las tinieblas y su relación con la luz. ¿Qué son las tinieblas? A veces sería bueno decir esto, ¿no? ¿Qué son las tinieblas? Son el reflejo del carácter de una vida carente de virtudes morales, donde el príncipe de la potestad del aire, que figura ahí en Efesios capítulo 2, verso 2, tiene el control de los sentidos del no creyente, puesto que ha cegado su entendimiento. Mire, vea conmigo, por favor, 2 Corintios capítulo 4, verso 4. 2 Corintios 4, 4. Desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden,
Perdón, de nuevo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, el mismo príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás, el diablo, con los incrédulos? Ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz ¿de qué? Del evangelio. La luz del evangelio. Eso es lo que ha hecho. Y esas son las tinieblas, hermano. Por eso que nosotros decimos que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso que es lo que dice Pablo, ¿no? Que antes éramos tinieblas, pero ahora debemos andar en la luz como hijos de la luz. Antes estábamos en tiniebla, hoy día no. Entonces, hermano, si usted antes era tiniebla y hoy día no, hoy día es luz, ande en luz. Como hijo de la luz. Sea la luz de este mundo. Refleje la luz de Cristo. No pase desapercibido. No sea uno más. No se haga cómplice con las tinieblas. Usted tiene una responsabilidad delante del Señor. Y debe vivir y cumplir esa responsabilidad. ¿Qué es la luz? Es Cristo mismo resplandeciendo en nuestros corazones para el conocimiento y la gloria de Dios. Mire lo que dice en el mismo pasaje de 2 Corintios capítulo 4, verso 5 en adelante. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesucristo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es la luz entonces? La luz, hermano, es el mismo Señor Jesucristo resplandeciendo en nuestros corazones para el conocimiento de Dios, pero también para algo, para la gloria de Dios. Volvamos a Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como ¿qué? Como hijos de luz. Como hijos de luz. Mire lo que dice el texto que sigue. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Estudiando este pasaje, me di cuenta que la mejor traducción probablemente aquí para fruto del Espíritu sería el fruto de la luz. Porque el fruto de la luz en nosotros, el fruto de la luz en nosotros es toda bondad. ¿Qué es bondad? Una excelencia moral. Bondad es ser bueno con la gente, con las personas. No como algo premeditado, sino como algo natural. ¿Se acuerda que en Romanos dice que no hay nadie que sea bueno? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a ser buenos si no hay nadie que sea bueno? Bueno, por la luz de Cristo morando en nosotros. Eso nos convierte o nos hace personas buenas a los ojos de Dios y también a los ojos de las personas. Recuerden que este libro básicamente lo que habla es eso, ¿no? De vida cristiana, de cómo Dios nos ve y cómo nos ven las personas también. Bondad, excelencia moral, justicia, una conducta recta. Una conducta recta. Yo me comporto en público de la misma forma que me comporto en privado. No tengo doble discurso, no tengo doble estándar. No soy un ángel en público y un demonio en privado.
El fruto del Espíritu, el fruto de la luz es en toda bondad, en toda justicia y por último en toda verdad. ¿Y qué es verdad aquí? Honestidad, integridad. Que nadie nos pueda echar mano, que nadie nos pueda acusar de algo que no somos. Que haya consecuencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Que hablemos bonito y actuemos bonito. Y no que hablemos bonito y actuemos feo. ¿Qué va a pasar cuando estos frutos de la luz se desarrollan en nosotros? Verso 10. Podremos comprobar lo que es agradable al Señor. Y quiero que note una cosa interesante. ¿Se acuerda Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando habla de la voluntad de Dios? Dice que nosotros podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. O sea que cuando leí este pasaje fue inevitable no pensar en ese versículo. Cuando se desarrollan estas características o estos frutos de la luz en nosotros, es inevitable que nosotros no podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestras vidas. Pero eso solo sucede ¿cuándo? Cuando andamos en luz. Usted nunca podrá entender, nunca podrá comprender la voluntad de Dios para su vida si usted anda en tinieblas. Nunca. Otra cosa que hace el hombre que anda en luz es que deja de participar en las obras de las tinieblas. Y tiene la capacidad moral, además de reprenderlas. Tiene la capacidad personal de decirle a alguien, estás en pecado. Estás haciendo mal. Hermano, si usted ve a alguien que está en pecado de la congregación, usted, si anda en luz, tiene la posibilidad, tiene la autoridad espiritual que le da Dios de ir y confrontar ese pecado y decírselo. Si usted viene y me lo dice a mí para que lo confronte yo, eso se llama chisme. Usted puede ir, solo un detalle, siga la verdad. ¿En qué? En amor. Creo que se los dije una vez, ¿no? No, que yo digo las verdades, gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste. Y cuando le dicen a esa persona las verdades, se ofende. Porque ahí no le gustó, sino que le disgustó. Si va a decir la verdad, dígala con amor. Con amor. Y el pasaje termina diciendo algo interesante, ¿no? Verso 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Sabe que este principio bíblico es real, no? Es una promesa del Señor al cual Él es tremendamente fiel en cumplir. A mí me asusta. Voy a ser bien sincero. A mí me asusta. Porque a mí no me gustaría que mis pecados fuesen expuestos. Pero la luz lo evidencia todo. Y creo que la luz comienza evidenciando mis pecados conmigo mismo. Para que yo me arrepienta y los confiese. Pero cuando mis pecados que me son expuestos, yo no me arrepiento de ellos ni los confieso, entonces el círculo concéntrico se empieza a ampliar, ¿no? Y empieza a ser puesto en evidencia con más personas. Con más personas y más personas. Pero el principio es este, hermano. Y esto es algo que usted nunca debe de perder de vista. La luz lo manifiesta y lo evidencia todo. No crea que usted está pecando y la está haciendo de oro porque nadie lo ha pillado. Porque tarde o temprano la luz pondrá en evidencia su pecado. Yo espero que lo ponga en evidencia con usted solito. Y no que lo ponga en evidencia delante de toda una congregación. Por último, hermano,
Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 en adelante, dice algo interesante. Dios es luz. Y no hay, ¿qué cosa? Ninguna tiniebla en Él. Si nosotros pecamos y decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mintiendo. ¿Y a quién además estamos haciendo mentiroso? ¿A Dios? ¿Dios miente? No. ¿Pero por qué le hacemos mentiroso? Porque estamos diciendo que lo que tú dices que es pecado no es pecado. ¿Sabe qué es interesante? Pero hay un montón de personas que cuando son confrontados con su propio pecado, justifican su pecado diciendo, pero si esto fue tan lindo, esto tiene que haber sido de Dios. Dios estaba de acuerdo. Dios quiso que las cosas fuesen así. Dios me puso en esta situación. No. No. Fue tu propia concupiscencia, dice el libro de Santiago, que fue seducida, que fue atraída, y que después de ser seducida y que fue después de ser tentada, produjo el pecado. Y el pecado, que nunca aborta, dio a luz la muerte. Mis amados, Dios es luz. Y si usted dice que tiene comunión con Dios, entonces usted va a andar en luz. Y va a imitar a su Padre como hijo amado, andando como un hijo de la luz y no como un hijo de las tinieblas. ¿Cómo está andando? ¿En qué está andando? Las cosas que usted hace en privado. ¿De qué voy a preguntarle eso? Las cosas que usted hace en privado, cuando nadie más le ve, ¿usted se atrevería a compartirlas en público? ¿O le daría vergüenza? Las cosas que usted escucha cuando se pone los audífonos, ¿se atrevería a compartirlas con otro? ¿O le da vergüenza? Las cosas que usted mira en el internet, cuando nadie más le observa, ¿se atrevería a mostrársela a alguien o le da vergüenza? Si yo le pidiese ahora el celular para revisar su historial de navegación, ¿usted se atrevería a pasar el celular o le daría vergüenza? Si yo le pidiera su computadora ahora ya, ¿usted se atrevería a pasarlo para que yo revisara el historial de navegación? ¿O le daría vergüenza? No se olvide de algo, Dios ve en privado y recompensa en público. Debemos andar en amor porque Dios es. Debemos andar en la luz como hijos de la luz porque Dios es luz. Y ninguna, recuerda esto, ninguna tiniebla hay en Él. Vamos a orar y terminamos. Hermano Abel, dirígenos, por favor. Padre Celestial, Señor, con gracias por el privilegio que nos brinda de poder escuchar tu palabra, Señor, también restaurar a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este curso esta semana a poder entender y comprender lo que tú quieres para con nosotros con respecto, Señor, el andar en luz y también, Señor, el poder expresar esa luz y mostrársela a otros para que conozcan a Cristo con nosotros. Ayúdanos a hacer reflejos, Señor, de lo que creímos y hacemos en tu misericordia. Damos gracias por el tiempo de poder entender y comprender lo que tú quieres para con nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este curso de esta semana, Señor, a poder ser luz en nuestro trabajo, en el colegio, Señor, y donde nos encontremos, Señor, a aquellos compañeros que necesitan de ti también. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Te pedimos también que tú nos estés cuidando al regreso a nuestro hogar. Cuídanos, protégenos, Señor, de todo mal, de todo peligro, de toda asistencia marina. Y guíanos, Señor, meditando en tu palabra. Damos gracias por este tiempo y oramos agradeciéndote a todos a través de los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos.